describir y comentar un síndrome que en realidad no viene a aclarar muchas cosas, pero probablemente nos ayuda a tratar mejor a los pacientes que tienen enfermedades respiratorias crónicas. Como todos los que estamos aquí probablemente sabemos, el asma y el EPOC son enfermedades altamente prevalentes y probablemente de las enfermedades más prevalentes del área respiratoria. Se caracterizan ambas por obstrucción del flujo aéreo relacionado a procesos inflamatorios que están estudiados y que son de mecanismos patogénicos distintos, y eso hace también que respondan a las terapias de manera diferente, siendo en el asma la inflamación predominantemente eosinofílica y en el EPOC, además de una inflamación predominantemente neutrofílica, lo que se ve es una inflamación sistémica que compromete muchos parénquimas más allá del compromiso pulmonar. Ahora, respecto a la epidemiología del asma, ¿qué es lo que se sabe de Chile? En realidad Chile fue incluido en el estudio ISAAC, en el cual se vio que el asma en los niños entre 6 y 7 años era alrededor del 11%, y en los niños entre 13 y 14 años más o menos el 11 o el 11,8%. De la encuesta nacional de salud se ve que el asma, de la encuesta nacional de salud vemos que el 24,5% de los pacientes en Chile presentan síntomas respiratorios crónicos, de los cuales una gran mayoría corresponde a asma. 1 a 3% de las consultas en los servicios de urgencia en pacientes adultos corresponden a crisis bronquiales obstructivas, de las cuales la gran mayoría es asma. Y en el año 2010, 4.227 asmáticos egresaron de los hospitales en Chile, o sea, en enfermos que estaban descompensados y que utilizaron más o menos 30.000 días cama, lo cual es un índice muy alto tanto del número de pacientes como de los costos. A nivel mundial se sabe que el asma causa muertes y una de cada 250 muertes probablemente se asocia al asma. Existen más de 300 millones de personas que tienen asma y la prevalencia en realidad se estima que para los años siguientes probablemente va a seguir aumentando. Respecto del EPOC, ¿no es cierto? Hay un estudio muy conocido por nosotros que es un estudio latinoamericano en el cual se estudió la prevalencia del EPOC y se incluyeron 5 ciudades latinoamericanas, dentro de las cuales se incluyó Santiago de Chile. Y la prevalencia del EPOC en este estudio, el estudio platino, fue de 15,9%, lo cual, a pesar de que todos sabemos el EPOC es una patología subdiagnosticada, se asocia a uno de nuestros grandes problemas, que es el tabaquismo. Y se sabe que en Chile la población entre 2 y 64 años, más o menos el 40% fuma. Y el EPOC es la 9ª causa de muerte con una tasa de 19 por 100.000 habitantes en Chile y representa más o menos el 10% de las altas hospitalarias. O sea, lo que he presentado hasta ahora son datos que nos muestran realmente la importancia que tiene la presencia del asma y el EPOC tanto en nuestro país como en el mundo. Ahora, nosotros hemos conocido en los últimos años 2 guías que nos han ayudado tanto en atención primaria como en atención secundaria y terciaria y que nos han ayudado en el manejo tanto del asma como del EPOC. Y esta es la guía GINA para el asma y la guía GOLD para el EPOC. ¿Y cómo definen estas guías cómo definen cada una de estas enfermedades? El asma es una enfermedad heterogénea caracterizada por inflamación crónica, tiene ciertas características y se caracteriza por una historia de sibilancia, dificultad respiratoria, sensación de opresión torácica y tos. Y estas alteraciones son variables en el tiempo y en intensidad y que se asocian a limitación del flujo aéreo, que también es variable. Y esto es variable ya sea en forma espontánea o por respuesta a medicamentos. Ahora con el EPOC, ¿cuál es la definición de la guía GOLD?
Ambas guías tienen actualizaciones del año 2014. El EPOC lo define como una enfermedad prevenible y tratable porque uno de sus factores de riesgo más importantes es el tabaquismo. Se caracteriza por una limitación del flujo aéreo que, a diferencia del asma, generalmente es persistente, progresiva y que se asocia también a una inflamación de la vía aérea, en respuesta a exposición a partículas nocivas y gases. Y las exacerbaciones y comorbilidades contribuyen a la gravedad que presenta cada paciente individual. Sabemos que, y está demostrado, que cada exacerbación del EPOC produce un mayor deterioro de la función pulmonar. Y si bien es cierto, estas definiciones y guías son útiles, todos nosotros hemos visto enfermos que, a pesar de que apliquemos la guía en forma rigurosa, no cumplen los criterios exactos y de repente no sabemos dónde ponerlo. Aquí tenemos una pregunta. Este es un hombre de 54 años de Temuco que consulta por presentar tos y expectoración matinal. Dice que tiene tos todos los días. Refiere que ha tenido bronquitis en los últimos años. Al examen tiene un índice de masa corporal de 26, la presión normal, está saturando en reposo 97% y el resto del examen está sin alteraciones. No refiere antecedentes mórbidos de importancia y fuma desde los 20 años hasta 10 cigarrillos y tiene un índice paquete de año de 17. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico más probable si nosotros lo viéramos en la consulta o en el policlínico? ¿Cuál creeríamos nosotros que es el diagnóstico más probable de este paciente? No sé si pueden votar. Casi todos, ¿no es cierto? Creo que todos le hubiéramos diagnosticado un EPOC. Y yo creo que también hubiera diagnosticado lo mismo. Ahora, se le tomó una radiografía de tórax, que era con la que venía, y en la cual podemos ver que probablemente hay signos de hiperinsuflación, hay un poco de horizontalización de las costillas, el diafragma se ve un poco más plano, hay aumento del aire retroesternal, o sea, probablemente esta radiografía nos mostraría un poquito de hiperinsuflación. Además de una radiografía de tórax, ¿qué otro examen debiéramos pedirle para continuar el estudio? Una marcha a los 6 minutos, gases arteriales, una espirometría, un electro, un test cutáneo. Todos le pedimos una espirometría, fantástico. Ahora, ¿qué esperamos encontrar en esta espirometría si tuviera un EPOC? Bueno, esta es la espirometría del paciente, en la cual vemos que la relación BEF1-CBF post-broncodilatador es menor del 70%. Por lo tanto, cumpliría los criterios que la guía GOLD nos pide. Sin embargo, cuando nosotros vemos la modificación del BEF1 post-broncodilatador, vemos que modifica el 21% y mejora, ¿cuántos ml? 310 ml. O sea, mejora más de 200 ml. Y mejora 12% y nos dicen que en esto no debiera modificar. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico que creemos ahora? Bueno, perdón. Primero, ¿qué pensamos del paciente? Y cuando va con esta espirometría y quedamos perplejos, hacemos, como dice un doctor, la maniobra desesperada número 1, volvemos a hacer la anamnesia al paciente y nos dice que tiene antecedente de bronquitis obstructiva en la infancia, de predominio en primavera y que ha usado en forma intermitente salbutamol y un inhalador nasal. Entonces, ¿cuál sería nuestro diagnóstico ahora?
ahora todos creemos que tiene asma, pero es fumador de 17 paquetes años. Sí. Bueno, vamos a ver, como dice un colega también, un cirujano de tórax, que por qué elegimos nosotros esta especialidad de respiratorio y que nunca podemos tener la certeza en nada, pero tenemos que tratar de aproximarnos. Porque también el otro diagnóstico en 7% podría ser. Bueno, como me dijo también ayer un colega que también llegó a respiratorio el síndrome de superposición o síndrome mixto. Voy a definir lo que se ha estudiado en los últimos años y que la verdad es que nosotros hemos visto, los que trabajamos en esta área durante mucho tiempo, lo que corresponde al síndrome de superposición asma-EPOC. Y que en las guías españolas de EPOC está definido como el fenotipo mixto EPOC-asma. ¿Y a qué se refiere este síndrome? Se refiere a la superposición a la coexistencia de una variabilidad aumentada del flujo aéreo en un paciente con una reversibilidad incompleta a la obstrucción del flujo del aire. ¿A qué se refiere esto? En relación a la espirometría anterior, aquí vemos que hay obstrucción, modifica, pero no llega a lo normal, que es lo característico en el asma, pero que además tiene algunas otras asociaciones desde el punto de vista clínico. Ahora, del punto de vista de los patrones fisiológicos en relación al BEF1 teórico, uno puede tener diferentes patrones. Puede tener una obstrucción reversible, una obstrucción bronquial irreversible, una obstrucción irreversible pero que se modifica significativamente con el broncodilatador, o alguien que tiene una obstrucción irreversible y que si hacemos un test de provocación, el paciente puede responder y puede tener más obstrucción bronquial. En el asma, ¿qué es lo característico? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Hay obstrucción reversible. Puede haber una obstrucción irreversible con una respuesta al broncodilatador. ¿Se acuerdan cuando nos hablamos y que del asma, el asma crónica persistente y que se refería principalmente a los procesos de remodelación de la vía aérea? Y también en el asma uno puede encontrar patrones irreversibles y si realiza test de provocación, el paciente se puede obstruir más. En el EPOC, por definición, ¿no es cierto?, lo que dice la guía GOLD es que estamos en una obstrucción irreversible. Sin embargo, hay algunos pacientes que pudieran responder a la terapia con broncodilatadores y en eso se fundamenta un poco el que uno a pacientes con EPOC le da tratamiento broncodilatador y también pueden haber pacientes en los cuales si uno tiene una obstrucción fija y se le hace un test de provocación, que en algunos casos en los pacientes EPOC hay estudios con soluciones salinas que podrían provocar obstrucción. Entonces, del punto de vista del BEF1 tenemos diferentes patrones. Ahora, en el síndrome de superposición, generalmente estamos hablando de pacientes que tienen una obstrucción irreversible, pero que tienen algún grado de respuesta, ya sea a estímulos que lo provocan o a broncodilatadores. La Sociedad Americana de Tórax en el año 1995 publicó este esquema en el cual se incluía el asma, la bronquitis crónica y el enfisema y se dibujaron en un gráfico no proporcional las posibilidades de sobreposición en relación a la obstrucción del flujo del aire. ¿Por qué aquí hay otra? Esta inclusión de la obstrucción del flujo aéreo incluye también ciertas patologías que no están aquí representadas, como por ejemplo las bronquiectasias, la fibrosis quística, entre otras. Ahora, cuando uno analiza este gráfico, ve que en al menos 6 de la sobreposición habría síndrome de sobreposición, ya sea asma con bronquitis crónica o con enfisema o asma con bronquitis crónica y enfisema. De la misma manera tenemos bronquitis crónica con enfisema y bronquitis crónica con asma.
Existen 6 posibilidades en las cuales uno podría tener un síndrome de sobreposición. Ahora, en este diagrama de Venn proporcional publicado por Soriano en relación a la encuesta NANES-3, se ve que el síndrome de sobreposición es bastante frecuente entre asma, bronquitis crónica y enfisema. Y 17 a 19% de los pacientes reportaron que tenían más de una condición presente. O sea, esta es una situación bastante frecuente. Ahora, ¿cuál es la importancia de reconocer que este síndrome existe? Uno es que en los estudios de investigación siempre se incluyen a pacientes puros, o sea, cuando se quiere estudiar especialmente, por ejemplo, en los asmáticos, se excluyen a los pacientes fumadores o se buscan los pacientes más puros o, por ejemplo, en los estudios EPOC se incluyen a los pacientes que no tienen modificación en la espirometría. Entonces, esos pacientes quedan fuera y cuando se prueban los medicamentos se prueban en grupos muy especiales y que no necesariamente uno los encuentra siempre en la clínica. Y se sabe, por ejemplo, que hasta un 30% de los asmáticos son fumadores. Este gráfico de James muestra que los pacientes no asmáticos, no fumadores, tienen esta curva de caída del BEF. En realidad, el BEF1 empieza a caer más o menos desde los 25 años. Y esta caída es acelerada en los pacientes que son asmáticos y con mayor razón en los asmáticos que son fumadores. Ahora, desde el punto de vista clínico, a veces es difícil diferenciar una entidad de otra. Y cuando uno no sabe, como en el caso del paciente que yo les presenté, entonces le ponemos nombres como asma con bronquitis crónica persistente. Entonces, eso uno trata de describir qué es lo que hay del punto de vista clínico, pero que en realidad como entidad, como tal, no está descrita. Y, por otro lado, el conocer más de esta patología nos ayuda también a entender un poquito más los mecanismos que están relacionados al EPOC. Y se sabe, por ejemplo, lo que yo mostraba del estudio platino, que también quedó claro, es que hay un subdiagnóstico y un subtratamiento en los pacientes de EPOC. Si uno pudiera identificar factores de caída de la función pulmonar, sobre todo en pacientes de EPOC, podría intervenir probablemente precozmente y los pacientes no llegarían al daño mayor. Y de los factores que influyen en el desarrollo del síndrome EPOC-asma, existen algunos que están más conocidos que otros, como la edad, por ejemplo, la exposición al tabaco y la cantidad, la hiperreactividad bronquial y el número de exacerbaciones. Este es un estudio publicado por el doctor Gibson, en el cual él estudió a 44 pacientes que eran mayores de 55 años y que tenían una limitación crónica del flujo aéreo en fase estable. ¿Y qué encontró él? Encontró que en más del 50%, el 65% de los pacientes cumplían el criterio de superposición asma-EPOC. 16% eran asmáticos y 21% eran EPOC, o sea, es una patología bastante frecuente, sobre todo en personas mayores de 55 años. ¿Cuáles eran las características de estos pacientes? Lo que él vio es que la gran mayoría eran pacientes exfumadores, el 64% tenía antecedentes de atopía, y él demostró que había inflamación neutrofílica en la expectoración, que era más afín con el diagnóstico de EPOC que de asma. Y en este mismo estudio, él estudió pacientes mayores de 55 años en el subgrupo, pero vio claramente que este síndrome aumentaba más con la edad. Como vimos anteriormente, el diagnóstico nosotros lo sospechamos desde el punto de vista clínico, pero es la espirometría o en condiciones que no tenemos la espirometría, la flujometría la que nos permitiría ayudar en el diagnóstico y a diferenciar una entidad de otra. ¿Y qué cosas vemos? Tenemos el asma, tenemos el síndrome de sobreposición y el EPOC y personas sanas.
que lo que vemos que la relación BEF1-CBF, por supuesto en el EPOC y en el síndrome de sobreposición es menor del 70%. Aquí estamos hablando de la relación BEF1-CBF post-broncodilatador en la espirometría. El BEF1 en el asma puede ser normal y en el síndrome de sobreposición en el EPOC está disminuido. Y la hiperreactividad bronquial la vemos tanto en el asma como en el síndrome de sobreposición. En cambio, no es tan evidente en el EPOC y por supuesto no en las personas sanas. Estos parámetros nos ayudarían a hacer el diagnóstico y aproximarnos en este síndrome y a diferenciarlo de las otras patologías respiratorias. Ahora, el desarrollo de obstrucción de este síndrome también se ve en pacientes asmáticos de larga data. 16% de los pacientes con asma desarrollan reversibilidad incompleta del flujo aéreo después de 21 a 33 años de seguimiento. Esto ha sido bastante estudiado, esto de la irreversibilidad o el menor cambio que se produce con los años en los pacientes asmáticos, y se asocia a procesos de remodelación de la vía aérea, y se supone que los corticoides inhalatorios podrían modificar esta caída del flujo aéreo, modificando el proceso de remodelación. Ahora, ¿cuáles son las vías por las cuales uno llega a este síndrome? Bueno, uno son las vías de producción de la limitación crónica del flujo aéreo, que es la caída acelerada de la función pulmonar, ya sea porque las personas han sido expuestas a algunas noxas como el tabaco, porque tienen un asma crónica persistente que no se ha tratado, porque ha habido un desarrollo pulmonar incompleto en la infancia, y eso está relacionado sobre todo a los hijos de madres fumadoras. Se sabe que ellos desarrollan de forma mucho más incompleta su función pulmonar. Y lo otro son los factores de riesgo común y que exacerban el deterioro: el tabaco, la hiperreactividad bronquial, si realmente el paciente tiene asma además, las exacerbaciones y las infecciones. Está claramente demostrado que las exacerbaciones en el EPOC aceleran el proceso de deterioro en la función pulmonar. Este es un gráfico clásico en el cual se ve el BEF1 desde los 25 años comienza a caer lentamente. En cambio, en los pacientes fumadores susceptibles, esto cae mucho más rápidamente. Y si los enfermos dejan de fumar en cualquier momento de su vida, la curva tiende a tomar la caída normal y general dice que se estabiliza más o menos a los 5 años de haber dejado de fumar. Este es un estudio en el cual se evaluó la evolución del BEF1 en relación a los pacientes que tenían más exacerbaciones. Y se vio que los pacientes que tenían exacerbaciones frecuentes del EPOC tenían una caída mucho más rápida de la función pulmonar. Este es un estudio de pacientes asmáticos, en la cual estas son mujeres fumadoras y hombres fumadores y no fumadores asmáticos, y se ve que la caída es mucho más acelerada en los asmáticos que fumaban versus los que no fumaban. Bueno, esta la voy a saltar. Bueno, y al igual que como tenemos las guías GINA y las guías GOLD, en octubre del año 2014 se publicaron las guías para el síndrome de superposición asma-EPOC. ¿Y cómo lo define? Se caracteriza por limitación persistente del flujo aéreo con características asociadas al asma y otras asociadas al EPOC. Presenta coexistencia de una variabilidad aumentada del flujo en un paciente con reversibilidad incompleta a la obstrucción del flujo aéreo. Ahora, esta es la pauta, el resumen que nos propone esta guía, en la cual, en un paciente en la cual nosotros sospechamos que tiene una enfermedad pulmonar, una enfermedad de la vía aérea, ¿cuál sería el paso siguiente? Evaluar si cumple características de asma o cumple características de EPOC. Si cumple más de 3 predominantemente en el asma o más de 3 solo en el EPOC, lo más probable es que tenga o un asma o un EPOC. Pero si tiene características de ambas, hay que considerar que podría estar
podría presentar el paciente un síndrome de sobreposición. Y en relación a eso le hacemos una espirometría y eso nos va a ayudar en el fondo para apoyar más nuestro diagnóstico de asma, de POC o síndrome de sobreposición. Ahora, ¿por qué esto es importante? Es importante no solo por el diagnóstico, por poner un diagnóstico nuevo, sino también por el tratamiento. Porque nosotros sabemos que en el asma, dentro de todos los esquemas de tratamiento, se sugiere no usar beta-agonistas de acción prolongada como monoterapia y uno debiera usar principalmente corticoides inhalatorios. Ahora, en el EPOC también nosotros lo que podemos usar y lo que está recomendado por las guías GOLD es principalmente antimuscarínicos de acción prolongada o beta-2 agonistas de acción prolongada, y los corticoides inhalatorios no usarlos como monoterapia y usarlos solo cuando hay un compromiso mayor del BEF1 y en general en pacientes más gravemente comprometidos. En cambio, probablemente en el síndrome de sobreposición debiéramos usar o podríamos usar, por esta variación que hay en la espirometría, podríamos usar corticoides asociados a estos otros medicamentos. En el tratamiento de estos pacientes, uno debe recordar que siempre debemos considerar la terapia antitabaco, la vacunación antiinfluenza, antineumocócica, la rehabilitación respiratoria. O sea, aquí están puestos solo los fármacos. Ahora, en conclusión, bueno, como demostré al principio, el síndrome de asma EPOC existe, tiene una prevalencia aumentada. Los pacientes no están claramente representados en los ensayos clínicos que conocemos nosotros porque se buscan enfermos con características más puras. Todavía existe una información limitada y estos pacientes podrían tener una caída más acelerada de la función pulmonar con un deterioro mayor y caer en insuficiencia respiratoria más precozmente. Y existe la necesidad y hay estudios en los cuales se están probando cuál es el efecto de los medicamentos que conocemos en el tratamiento de este síndrome. Y para finalizar, en realidad esta es un párrafo de un libro, de un cuento de Mario Benedetti, un escritor uruguayo fallecido. Él tenía asma y probablemente yo ahora creo que tenía un síndrome de sobreposición, y el cuento se llama El fin de la disnea. Y él describe muy bien lo que le ocurría en las crisis asmáticas y dice: la primera vez que uno experimenta esa dificultad cree que por supuesto llegó la hora final. Después uno se acostumbra, sabe que tras esa falsa agonía llegará la bocanada salvadora y entonces deja de ponerse nervioso, de arañar empavorecidamente la sábana y de abrir los ojos con desesperación. Probablemente él no tenía muchos inhaladores en esa época que escribió este cuento. Muchas gracias.